Bienvenidos a este nuevo espacio que tenemos en este proyecto de Teraverso, el universo de las terapias. Aquí está conmigo Yolanda Mosqueda y también Adriana Valverde, y hoy vamos a estar platicando en específico de un tema que ahorita justo nos va a presentar a Yolanda y Adriana. Recuerden que este espacio lo tenemos para ustedes, para informarles, para comentarles de muchos temas que a nosotros nos interesan, los que estamos en educación, en terapias, en cuestiones emocionales, en psicomotricidad, aprendizaje, lenguaje, audición y todos estos temas relacionados con la educación. Le damos la bienvenida entonces a Yolanda y Adriana. Yolanda. Así es, bueno, pues hoy tenemos invitada de lujo, ¿no? Es una gran amiga y además es socia de Guided, nuestro grupo terapéutico. Entonces, bueno, es para nosotros un gusto, ¿no? Tener a Adriana. Se las presento porque, bueno, ella es egresada del Instituto Nacional de Comunicación Humana con maestría en psicomotricidad del Colegio Internacional en Estudios Superiores y certificada en el curso básico del concepto BOBAT y también está certificada en integración sensorial por la Universidad del Sur de California. Ha trabajado con niños con trastornos de comunicación, lenguaje, psicomotricidad, grafomotricidad e integración sensorial en pacientes con y sin daño neurológico. También ha impartido talleres de psicomotricidad, supliendo la educación física en el Colegio Tomás Moro, y ha impartido clases en diplomados de la Universidad de las Américas, de la Universidad Intercontinental y de la Ibero. Ha sido ponente en cursos, talleres, congresos sobre estimulación temprana y psicomotricidad. Durante 30 años ha trabajado con niños con trastornos del desarrollo. Entonces, bueno, pues es alguien muy experimentado en este tema que es de psicomotricidad, ¿no? Y entonces, bueno, queremos hoy platicarles de este tema. Y lo primero que nos gustaría saber, Adriana, es ¿cómo te interesaste en la psicomotricidad? Bueno, pues hola Yola, hola Juan, muchísimas gracias por la invitación. También son unos amigos muy queridos y es un orgullo pertenecer a Guided y ser su socia. Pues primero les voy a platicar cómo entré en todo este mundo de terapias, porque fue primero como la introducción de mi vida hacia el mundo de terapias y luego cómo fue que me enfoqué en la parte psicomotricidad. Pues cuando yo tenía 12 años, era una chamaquita, nació mi primer sobrino y él nació con un síndrome, que el síndrome se llama Lesch-Nyhan, que es el nombre del médico que lo descubrió. Y este síndrome tiene, bueno, los niños que tienen este síndrome cursan con parálisis cerebral, con dificultades fuertes de lenguaje, con dificultades fuertes en cuestiones orgánicas, y además tienen pues un grave problema que es una parte que se llama autodestrucción, ¿no? Ellos mismos tienden a morderse o a golpearse y es completamente involuntario. Entonces, pues bueno, ahorita mi sobrino tendría 42 años, entonces imagínense hace 42 años, pues el mundo de terapia será muy distinto a lo que es ahora. Sin embargo, pues mi hermana, ¿no? El papá de mi sobrino, mis papás que apoyaron mucho, empezaron a buscar apoyo. Y él estuvo en terapia de lenguaje, en terapia física, en terapia cognitiva, conductual, o sea, todo lo que se podía hacer para apoyarlo. Y ahí fue como nosotros entramos a este mundo. Hablo de nosotros por mis hermanas y por mí, y conocimos, ¿no? Lo que es la parte terapéutica. Después, bueno, yo al terminar la preparatoria, estaba yo en el último grado de preparatoria de CCH, y ahí yo ya estaba definida a ir a estudiar ingeniería en alimentos. De hecho, ya había yo hecho el examen en la UAM, ya me habían aceptado, ya me iba a ir a inscribir cuando fueron a platicar a la escuela sobre la carrera de terapia del lenguaje. Fueron justo de la escuela de neurolingüística. Y a la hora que yo escuché eso, bueno, hagan de cuenta que se me abrieron los ojos y dije, no, esto es lo mío, esto es lo que yo creo y yo, lo que yo quiero, perdón.
y yo creo que ayudó mucho el conocimiento previo que yo ya tenía por mi sobrino. Entonces, llegué a mi casa, rompí mis papeles de la UAM, así tal cual, y rápidamente me inscribí, y ahí empecé, ¿no? Con este mundo terapéutico. Cuando terminé la carrera, entré a estudiar en el en el Lynch, que ahora es el INR, y cuando terminé la carrera, ya la terminé casada y con un hijo, entonces realmente, pues, me dediqué a ser mamá, por lo menos dedicada al hogar 5 años, y ya empecé poco a poco a dar terapias. Daba terapias en mi casa, luego pues empecé a trabajar con mi hermana, que pues muchos la deben de conocer, y con ella empecé a ver más esta parte de psicomotricidad. Ella es la dueña de una clínica, bueno, de varias clínicas que trabaja mucho la parte motora, y ella me invitó a trabajar en una escuela, a dar clases de psicomotricidad. Entonces yo iba con ella y ahí me empezó a asesorar, a instruir, hasta que ya pude entrar yo a la maestría. Y entonces estuve dando clases y ya fue como el gancho, ¿no? Me gustó muchísimo, entré a la maestría y la maestría fue un parteaguas, ¿no? En mi vida en cuanto a decidir hacia lo que me iba a enfocar. Y de ahí, pues ya, me enfoqué muchísimo en la parte de psicomotricidad. De hecho, pues bueno, ya es mi especialidad. Tengo otros cursos, como ya lo comentaste, tengo otras certificaciones, pero pues realmente me gusta mucho la parte de psicomotricidad y es a lo que ahora me dedico prácticamente. Oye, pero en la carrera de terapia del lenguaje ya tenías las bases de psicomotricidad. Sí teníamos una clase, sí nos daban una clase, pero pues bueno, ¿no? Como era una clase en un semestre, realmente no profundizábamos mucho, pero sí ya teníamos como este apoyo que sabíamos que podíamos emplear de esta práctica o de estas estrategias para la parte, para apoyar a los niños con terapia de lenguaje o para trabajarlo de manera integral. Pero bueno, pues definitivamente ya cuando te dedicas a esto, pues ya profundizas mucho más, ¿no? Claro. Pero sí. Y bueno, hace no mucho tiempo, pues estudiaste esto y ha cambiado mucho, ¿no? Somos contemporáneos. En este sentido, yo creo que antes que nada, para que la gente que nos está escuchando y nos está viendo, ¿qué es la psicomotricidad? Bueno, mira, la psicomotricidad, la definición como tal es, digamos que la integración o el equilibrio entre cuerpo, mente y movimiento, ¿no? Y cognición y emoción, o sea, como un equilibrio general en donde lo que sucede es que a través de nuestros movimientos, a través de nuestra postura, a través de nuestro gesto corporal, nosotros podemos expresar cómo está nuestra mente y nuestra emoción, ¿no? Entonces, por eso es como una lectura a través del cuerpo. Pero pues todo surgió justo por la relación que empezaron a ver que había entre las personas con discapacidad intelectual o las personas con limitaciones emocionales o psiquiátricas y su motricidad, ¿no? Empezaron a darse cuenta que estaba afectada la parte de la motricidad, que estaba alterada más que afectada, ¿no? Había una alteración en la expresión de sus movimientos de su cuerpo y entonces así fue como surgió el estudio de la psicomotricidad. Ahorita pues hay dos corrientes, digamos, podríamos hablarlo de esta forma. Una es mucho más apegada a la parte emocional, ¿no? Hay muchas psicólogas que se han preparado y que trabajan toda la parte de las emociones a través del movimiento. Y pues digamos la corriente a la que yo me dedico, que es más, digamos, en la práctica hacia mejorar la parte motora asociada hacia algunos otros trastornos, ¿no? Como podría ser el trastorno por déficit de atención o el trastorno al espectro autista, o sea, estos chicos que tienen hiperactividad, impulsividad o que tienen algunas otras cuestiones de coordinación. Pero sí, yo no trabajo, digamos, la parte emocional como tal o la expresión emocional, sino esta expresión corporal que está asociada como a ciertas condiciones de desarrollo. Ok, bueno, y también tuviste un componente familiar, emocional que te llevó a estudiar esto sí, y sobre todo si nos están escuchando y viendo personas que están empezando o quieren estudiar esto,
digo, no podemos dudar de que a veces esta parte familiar o que nos interesó en algún momento de nuestra vida, pues nos llevó a estudiar esto, ¿no? 9 horas. Y ojalá que también alguna que otra persona que esté motivada personalmente, se lleve esto, ¿no? Pero que lo estudie, que lo lleve de una manera, profesional. Yolanda. Pues, Adriana, a mí me gustaría saber cómo es la terapia. Digo, te hemos visto, ¿no? Que de repente pones aros y los niños juegan y se divierten. ¿Nada más es juego? ¿O de qué se trata la terapia? ¿Cómo les podrías explicar a las personas que nos están escuchando y viendo qué es una terapia de psicomotricidad? Bueno, como tú acabas de mencionarlo, es una terapia muy divertida, ¿no? Generalmente los niños se divierten mucho y parecería que estamos todo el tiempo jugando. Pero yo no quiero hablar del juego también como algo, ¿cómo podríamos ponerle una palabra? Como si fuera algo que no tiene efecto en la práctica terapéutica, ¿no? O sea, el juego es importantísimo y lo sabemos, y a través del juego aprendemos muchísimas cosas. Entonces, regresándome un poquito o retomando esta parte del juego para luego ya entrar a lo que hago yo en la terapia, cuando nosotros, contemporáneos, como bien dice Juan, estábamos pequeños, teníamos mucho más oportunidad de salir a jugar a la calle, de jugar con hermanos, con primos, ¿no? Con los vecinos, y teníamos muchas experiencias motrices y sensoriales a la mano, ¿no? Y día a día. Entonces jugábamos avioncito en la calle, jugábamos bote pateado y jugábamos con las pelotas y la bicicleta y nos íbamos al parque. Entonces, todas esas experiencias sensoriomotoras nos ayudaban a nuestro desarrollo en general. Yo sí vi un cambio importante, por ejemplo, pues no sé, en mis hijos y en mí, ¿no? Que yo crecí en una casa de 2 pisos, donde diario subía y bajaba escaleras y tenía un patio donde me salía a jugar con la pelota, etcétera. A mis hijos que pues vivieron o crecieron más bien en departamento, en donde obviamente estas experiencias están limitadas. Ahora, estoy hablando de mis hijos que pues no tuvieron ninguna condición de desarrollo que necesitaron una parte terapéutica, pero sí que la estimulación, digamos, en ese aspecto estuvo limitada y se pudo cubrir con otras actividades físicas que hicieron. Sin embargo, si vemos algunos de estos chicos que ya tienen como alguna situación en donde podemos hablar como de, les decía yo hace rato, impulsividad, hiperactividad o torpeza motora o dispraxia o dificultades en la coordinación motriz gruesa, estos chicos necesitan, ¿no?, asistir a la terapia. ¿Y qué es lo que hacemos en la terapia? Pues hacemos todo un plan, ¿no?, en donde ponemos diferentes o trabajamos diferentes objetivos con los materiales que tú mencionabas, ¿no? Utilizamos aros, utilizamos cuerdas, utilizamos cojines, utilizamos tumbling, una alberca de pelotas, utilizamos colgantes como puede ser una hamaca, un trapecio, o sea, todos los materiales que me inviten, ¿no?, a moverme, que me inviten a experimentar diferentes tipos de movimientos, y todo tiene un objetivo, ¿no? O sea, sí podemos hacer inclusive pues el juego del fútbol o hacemos estos circuitos en donde se ponen ciertos retos o donde hay competencias, pero todos con el objetivo de trabajar las áreas de oportunidad de cada uno de los pacientes, ¿no? Entonces ellos se divierten, ellos lo sienten como juego, pero en realidad pues va todo con una planeación hacia un objetivo específico. Oye, Adriana, y en este sentido, sobre todo para que papás que nos estén escuchando o personas que estén en educación y que estén trabajando con niños pequeños, es que eso, bueno, uno de los tantos aspectos de estar trabajando psicomotricidad es incorporar los juegos y actividades lúdicas a la vida diaria, que como tú bien dices, pues nosotros hicimos de chicos, ¿no? De salir a la calle, jugar bote pateado, bicicleta, avión, cuadro, y que estuvieron trabajando, o sea, nosotros sin que nuestros papás hayan estudiado todas estas cuestiones, pues, o sea, jugábamos, ¿no? Sin querer, por cuestiones de cómo se fueron dando las cosas y se han dado las cosas, entonces los niños empezaron a dejar de salir o tener menos movimiento o menos práctica física.
y entonces empezaron ciertas alteraciones, ¿no? Y yo creo que, a ver si en un momentito nos puedes dar esta parte de signos de alarma en que los papás se podrían fijar, sobre todo para saber si sus hijos necesitan en algún momento algún tipo de intervención para partes psicomotrices y también de otras cosas que tú trabajas como la integración sensorial, ¿no? Que va ligado un poco con la psicomotricidad, ¿no? Yolanda. Sí, lo que quería preguntarle a Adriana es, por esta cuestión que nos está comentando, ¿no? De que la estimulación pues ha disminuido simple y sencillamente por los espacios y las actividades, ¿qué pasó con la pandemia? O sea, ¿qué efectos tiene o ha tenido, ¿no? En los niños. Fíjate que, digo, sabemos, ¿no? Nosotros que estamos en el área terapéutica, pero yo creo que también las familias en general y la sociedad se ha dado cuenta de las grandes implicaciones que tuvo o que ha tenido la pandemia, pero sí vemos que una muy fuerte es el área motora, ¿no? La parte de psicomotricidad, como pues la del lenguaje y la emocional también, pero en la parte de psicomotricidad, pues como son niños que tuvieron que no solamente quedarse en casa o vivir o desarrollarse en un espacio más pequeño, como hablaba yo en la comparación de donde yo vivía y donde vivían mis hijos, sino limitarse en el movimiento y limitarse a tener clases en pantalla, ¿no? Entonces, todo esto implica, pues, que tu actividad física disminuya bastante y esto, de alguna forma, esa falta de estimulación, pues altera, ¿no? Altera los movimientos desde el área o desde el lugar en donde el niño se vuelve temeroso ante ciertos movimientos, ¿no? O sea, el subir y bajar escaleras o el simplemente subirse un tumbling o el correr en un espacio, o sea, se vuelve temeroso porque desconoce cómo puede reaccionar su cuerpo, o sea, no tiene esta práctica automatizada y entonces eso le genera temor hasta que definitivamente un niño no sea solamente la parte del temor, sino que simplemente se le olvidó, ¿no? O no supo cómo hacerlo. Entonces, sí vemos que esta limitación, ¿no? Este encierro, pues generó dificultades motrices y muchas a nivel de dificultad motriz fina, todo lo enfocado a la parte del trazo, ¿no? Sabemos muchos chicos ahorita que están teniendo mucha dificultad para poder desarrollar el trazo correctamente desde la toma del lápiz, ¿no? O desde la toma de sus cubiertos para partir y demás. Y por otro lado, pues esta falta de estimulación, cuando papá y mamá tenían que estar trabajando y no tenían quien apoyara en casa y entonces pues no había cómo estimularlos, ¿no? Entonces muchas veces era entretente, mijo, viendo tal película o entretente nada más ahí sentado, no sé, haciendo algo que no te implique movimiento y entonces también esta falta de estimulación, pues entorpeció, ¿no? Y pues él no poderlo llevar a natación, porque eso es un tema que iba yo ahorita a comentarles, que ahora, por ejemplo, pues digo, antes de la pandemia estaba como toda esta apoyo, ¿no? De las clases de natación, el fútbol, el básquetbol, el baile, el karate, que por supuesto son buenísimas, o sea, yo no estoy para nada en contra de estas actividades físicas disciplinadas de manera constante y que cubren, ¿no? Esta parte motora que necesitamos estimular, pero no es lo mismo al juego, ¿no? No es lo mismo estar en una actividad física disciplinada donde sigo instrucciones, donde sigo un patrón, donde aprendo pasos, etcétera, a un juego divertido, lúdico, en donde pongo mi cuerpo en experiencias divertidas, en experiencias sensoriales, en experiencias de movimiento que me generan otros conocimientos, ¿no? Entonces, parte de la terapia también va enfocada a esto, no solamente a trabajar con el niño que necesita una condición específica, sino que necesita también a través del juego experimentar diferentes cosas en su cuerpo, ¿no? Sí, y esta parte lúdica es importante y digo, y yo como psicólogo y que hemos compartido pacientes, luego lo noto mucho a la hora de dibujar, cuando los niños no tienen experiencias a nivel espacial, a nivel de reconocimiento corporal, les es difícil o se les complica, por ejemplo, el dibujo de la figura humana, el estar haciendo trazos, como tú bien lo dices, pero o sea, una parte grafomotora, pero también a nivel de ir
reconociendo el esquema corporal, ¿no? Y luego también que compartimos pacientes con Yolanda, también vemos una dificultad en la parte del lenguaje, por ejemplo, en la parte pragmática, ¿no? En la parte, o sea, de que el lenguaje no se puede comunicar de manera adecuada con ciertas experiencias que no han tenido. El juego es importantísimo en ese sentido porque es la imaginación, es el plantear situaciones que a lo mejor no existen en ese momento, pero en el mundo imaginario sí existen, jugar a la tiendita, jugar a la familia, jugar todas estas cuestiones que implican cuestiones psicomotrices. Pero también el simple encantados, el simple las traes, policías y ladrones y cuestiones de ese tipo. Yolanda. Pues digo, ahorita que estabas comentando, ¿no? Del juego y de que tiene que ser un trabajo como muy específico, ¿no? En lo que necesitan, me imagino que tiene que ver con una evaluación previa, ¿no? De algunos aspectos. ¿Qué aspectos son los que tú observas o los que, en los que tú te fijas para poder hacer tu plan de trabajo? Sí, bueno, mira, generalmente cuando llegan referidos los niños, ¿no? Por alguna cuestión psicomotriz, que ahorita igual podemos hablar, como decía Juan, de los signos de alarma y de lo que se tienen que fijar tanto los papás como los maestros en estos signos para saber en qué momento referirlo con un psicomotricista. Llega el chico, se le aplican pruebas, ¿no? Pruebas que son muy específicas para saber en dónde está, digamos, su área de oportunidad o cuál es como el área que presentan con mayor desfase. Para esto voy a hablar un poquito de los procesos o las áreas que se trabajan dentro de psicomotricidad, que es el tono muscular, la postura, la coordinación motriz gruesa, que yo le llamo coordinación global, la coordinación motriz fina, que yo le llamo coordinación segmentaria, la cuestión de la integración de la lateralidad, no solamente de saber cuál es la derecha y la izquierda, sino cuál es mi mano más hábil, o mi pie más hábil, ¿no? Para saber cuál voy a utilizar. La parte de ritmo, la parte de atención, ¿no? Atención auditiva, la ubicación espacial que lo acaban de comentar ahorita ustedes. Entonces, estas pruebas evalúan cada una de estas áreas, ¿no? Con diferentes ítems, donde sale pues un puntaje y ese puntaje es el que nos va a arrojar hacia dónde yo voy a hacer mi plan, ¿no? Si es un chico que todavía no tiene integrada cuál es su lado dominante, pues todo mi plan va a ser desde un trabajo, desde el esquema corporal y luego ayudarle a identificar cuál es su mano más hábil para que entonces de ahí ya se pueda, ¿no? Definir. O si es un chico que tiene un desfase importante en la coordinación motriz gruesa, que por ejemplo tenga 4 años o 5 y todavía no brinquen 2 pies juntos y entonces tenga temor a elevarse del piso y no tenga estos patrones de movimiento que lo lleven a impulsarse, entonces mi plan de trabajo va a ir enfocado hacia estimular todos los procesos o todos los pasos que tiene que hacer para llegar a este patrón. Entonces, sí, me tengo que basar en esta evaluación con estos puntajes y de ahí hacer una planeación para poder trabajar pues las áreas de oportunidad. Sí, y ahorita que te estoy escuchando en todo esto de las áreas de oportunidad, pues sí, es importantísima la cuestión de la evaluación, porque a veces sabemos, Adriana, que, bueno, hay lugares donde no se hacen evaluaciones, pero se está estimulando a los niños, ¿no? ¿Qué ocurre cuando se sobreestimula o se estimula sin alguna evaluación? ¿Qué es lo que puede haber? ¿Cuáles son los riesgos de intervenir sin algún tipo de tratamiento específico o sin una evaluación? Bueno, aquí es muy importante tomar en cuenta al niño, o sea, leerlo, ¿no? Porque puede ser que una sobreestimulación llegue a saturar al niño, pero esto ya estaríamos hablando más de un tema sensorial, más que un tema de psicomotricidad, en donde esta saturación puede generar ciertos procesos en donde el niño se aísla, ¿no? Se paraliza, se altera, o sea, de no querer participar. Entonces, sí hay que tomar en cuenta, ¿no? Como todas las actividades del niño, como para saber
en qué momento puedo yo exigir. Para empezar hay que conocer muy bien el desarrollo de los niños y eso pues los padres lo van conociendo, ¿no? Poco a poco en el propio desarrollo de sus hijos y los maestros pues tienen conocimientos previos, ¿no? De cómo debe ser este desarrollo de los niños y a partir de ahí entonces saber qué le puedo exigir por la edad que tiene y lo que él debería de presentar, ¿no? ¿Qué hitos del desarrollo debería de presentar por esa edad? Y también saber si al estarle exigiendo lo estoy sobreestimulando o sobreexigiendo o si estoy pudiendo exigirle lo que él puede dar, ¿no? Entonces es como esta lectura del niño y como estos conocimientos previos. Y ahí me voy a adentrar un poco a la parte de los signos de alarma. Hay muchos, por ejemplo, como padres de familia, y ahorita la verdad es que yo lo veo con todas las redes sociales, ¿no? Lo veo principalmente en Instagram, que hay muchísima información, ¿no? Ahorita entran a Google, entran a cualquier buscador y hay mucha información sobre los hitos del desarrollo, además de lo que el pediatra propio te puede decir o además de lo que la abuelita puede comentar, ¿no? Sobre el desarrollo. Entonces hay niños que van cumpliendo con estos hitos del desarrollo dentro de las edades que están marcadas o a lo mejor con un lapso de diferencia de 2 semanas, un mes, por decirles algo. El niño, sabemos que a los 12 meses empieza a caminar. Hay niños que empiezan a caminar a los 11 meses, pero hay niños que caminan hasta los 14, 15, 16 meses, ¿no? O inclusive 18 meses. Entonces, hay que saber si este desfase que está presentando es dentro de lo esperado porque ha ido logrando todos los hitos anteriores o si definitivamente tiene el niño casi año y medio y no solamente no camina, sino que no gatea o que no se sienta. Entonces, ahí ya estamos hablando de que son otros hitos que tienen mucho más retraso. Entonces, hay que ir viendo estos signos de alarma, si están más o menos dentro de un periodo de un mes antes, un mes después de lo que se deberían de lograr, y si no, pues entonces consultarlo con el pediatra. Y esto hablando de bebés. Niños más grandes, pues estamos hablando también de esta parte del uso de la bicicleta, el triciclo, que puedan pedalear, que aprenden a utilizarlo, el amarrarse las agujetas, el uso de los cubiertos, el poder correr con coordinación, el brincar correctamente, el que sean niños que si los llevan al parque, pues sean niños que se note, que trepan, que bajan, que suben, que pueden hacer estos movimientos con fluidez y con coordinación y no son niños que se están cayendo constantemente o se están golpeando constantemente, porque entonces esos ya son signos que me hablan de que algo está pasando en este aspecto, ¿no? A nivel psicomotriz. Y en la escuela es muy evidente en la clase de educación física, ¿no? Los maestros de educación física, a mí me da mucho gusto porque ya la mayoría se están capacitando también en la parte de psicomotricidad, además de que en la carrera también les dan bases, y entonces pueden identificar esta parte, ¿no? Pueden identificar ese niño que le está costando más trabajo, que va haciendo los movimientos como más lentos o que los va expresando torpeza. O sea, hay un término que es torpeza psicomotriz y es esto, es el niño que, pues, que se cae, que a la hora que tiene que pasar por aros, le cuesta trabajo, etcétera. Entonces, los maestros lo identifican mucho dentro de los de educación física y dentro del salón de clases, pues a lo mejor en las clases de cantos y juegos o en toda la parte que tiene que ver con motricidad fina, desde el abrir el topper para la comida, ¿no? Que no pueden abrirlo o no tienen la fuerza o no saben cómo hacerlo, desde la toma de cubiertos para comer. Ahí vamos identificando estos aspectos que también pueden darnos una base como para ya canalizarlos hacia una evaluación. Sí. Oye, y dentro de estas cuestiones, digo, para que ahorita nos los puedas decir en su momento, si hay una persona interesada en estudiar psicomotricidad, ¿dónde la puede estudiar? Bueno, yo estudié en el CIES, ¿no? En el Colegio Internacional de Estudios Superiores. Ahí ahorita la maestría creo que dura 3 años, pero bueno, yo la estudié ahí, la verdad es que a mí me encantó, o sea, me gustó muchísimo la formación que nos dieron ahí. Y hay otro lugar que se llama IRAPSIR, que también dan un posgrado en psicomotricidad. Esos son los 2 lugares que yo conozco aquí en la Ciudad de México, pero bueno, seguramente en otras partes del país y del mundo, pues hay otras instituciones en donde lo puedas estudiar.
Ahora, ahorita con la facilidad en línea, seguramente puedes estudiar diplomados y cursos en línea. Lo importante es la práctica. Aquí sí es importantísimo, ¿no? O sea, realmente, de hecho, pues a mí ahora en la pandemia, pues sí di algunas sesiones en línea, pero definitivamente necesitaba el apoyo de papá y mamá para que pudieran, ¿no? Emplear sus materiales y demás, y no es lo mismo que trabajarlo No, presencialmente, sí, ¿no? O sea, psicomotricidad tiene que ser presencial, ¿no? Es muy difícil llevarlo en línea. exactamente. Y Seguramente. bueno, sí, perdón, yo No, es que digo que sí, seguramente en línea la psicomotricidad ha de ser complicada. Sí, no puedes jugar fútbol en línea. no. No, nada más, hablando de esta parte de del trabajo que se hace y de cómo detectar, también estos chicos que están dentro de, bueno, no específicamente tienen que estar dentro del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pero estos niños que son hiperactivos, que son impulsivos, también por medio de la psicomotricidad podemos trabajar toda esta parte de la autorregulación corporal, ¿no? Y este control inhibitorio desde mi cuerpo. Y de hecho, pues hemos visto que son niños que necesitan como apoyo en diferentes áreas y cuando empiezan con esta base psicomotriz, les ayuda muchísimo, muchísimo a regular el movimiento para poder adquirir otras habilidades. Okay. Sí, así es. Y bueno, es importante el punto que tocas porque pues habla de justamente el modelo que tenemos nosotros, ¿no? En el grupo como terapeutas, en el que nos basamos en el desarrollo y hemos visto que tu área no es un área elemental o es básica, ¿no? Y que a lo mejor es necesaria para otros procesos como el lenguaje, como la parte emocional que comentaba Juan, como para el aprendizaje, ¿no? Y entonces es importante también para los papás, ¿no? Que sepan que es una parte, digamos, integral, ¿no? Del niño, ¿no? O sea, es un aspecto del desarrollo muy importante, ¿no? Y fundamental para muchas cosas, ¿no? Como que digamos, los cimientos, ¿no? De cosas más importantes. Sí, ¿no? Y también, Yolanda, a veces cuando te llega un niño a consulta, viene por X problema y resultó que no era ese el problema, sino había otras cuestiones y solamente se estaba expresando por eso. Pero cuando tú, después de una valoración, le empiezas a rascar y generalmente, lo hemos visto, te llegan por emocional y resulta que no era emocional, sino tal vez era más bien desde la parte motriz, que eso es de las bases, para que pueda ir reconociendo muchas otras cosas y que luego empiece hacia lo emocional, ¿no? O hacia la parte de aprendizaje. Como tú bien dices, pues esta parte integral, ¿no? De ir pudiendo poner las fichas, las piezas de este rompecabezas del desarrollo para que el niño vaya tomando el curso adecuado y vaya bien. Sí, exactamente. Es el impacto de la psicomotricidad en el desarrollo, pues es importantísimo porque es la base, ¿no? De todo el desarrollo sensorio-motor. Y vuelvo a retomar esta parte del desarrollo del primer año de vida, ¿no? Como vemos que un bebé, desde que nace completamente acostadito, ¿no? O sea, no puede levantar cabeza, no puede, hasta que llega a caminar, o sea, esos cambios físicos son importantísimos y eso nos habla como de esta base, ¿no? De algo muy muy necesario para que se desarrolle todo lo demás, ¿no? A nivel de funciones más complejas, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿y qué le sugerirías a los papás para estimular esta parte de motricidad? Hace rato que Juan te preguntaba, o sea, sí es importante tener como un equilibrio, ¿no? En esta estimulación, ¿no? Porque la falta de, o el exceso de, sí puede generar, digo, o desorganización o que algunas cosas no se den en tiempo, ¿no? ¿Qué le sugerirías para tener un desarrollo, digamos, equilibrado, adecuado en casa? Mira, yo soy de la idea de que se pueden aprovechar muchos momentos en casa, ¿no? Dentro de estas mismas actividades de la vida diaria, no se necesita algo extra, sino el mismo vestirse, desvestirse, dejarlos a ellos. Yo entiendo, y porque soy mamá, ¿no? Que a veces las prisas
nos hacen vestirlos y desvestirlos, pero ocupar por lo menos los fines de semana para que ellos solos, desde escoger su ropa, sacarla del closet, ponérsela, se la pongan como se la pongan, quitársela, volverla a doblar, ponerse la pijama, guardar la ropa en el closet. O sea, ese tipo de secuencias de movimientos me ayudan muchísimo, ¿no? A toda esta integración psicomotriz. El integrarlos, por ejemplo, a preparar algo de comida, ¿no? Desde un sándwich, una quesadilla, agua de limón, o sea, esto también que son pasos que implican movimiento y todo eso me va a llevar también a mejorar o a estimular la parte psicomotriz. El enseñarles a amarrarse agujetas, ¿no? Que ahorita ya la mayoría de los zapatos o los tenis no son de agujetas, pero sí son, darse el tiempo, ¿no? En algún momento de los fines de semana para enseñarles a amarrar agujetas, el enseñar el uso de los cubiertos, o sea, todo esto que se aprende en casa, pues que se den el tiempo, ¿no? En algún momento de la semana para estimularlo a través de estas actividades. El ordenar sus juguetes, el clasificarlos, el guardarlos, el mismo juego, ¿no? De repente jugar, pues lo que jugábamos de chiquitos, 1, 2, 3 calabaza, a las traes, el de encantados, ¿no? Que te quedas quieto, avioncito, el brincar la cuerda, por ejemplo, ¿no? Resorte, que es una actividad, resorte. El resorte. Entonces, todo esto nos puede ir ayudando. Juegos vintage. Sí. Inclusive, bueno, la oportunidad de llevarlos al parque, ¿no? También. Eso, Matatena, o sea, qué buen, era, aparte de conteo, deja la estimulación, sí. La parte psicomotriz, el conteo. Sí, la habilidad ojo-mano, sí. Entonces, creo que si se aprovechan estas actividades de la vida diaria, ¿no? Y estos momentos de juego, pues es excelente para poder estimular toda la parte psicomotriz. ¿Qué sugieres? O sea, para los maestros, hay generalmente la clase de educación física, ¿no? Que es como dices, afortunadamente los maestros cada vez están más interesados en formarse y les dan ya algo de información en la carrera, pero independientemente de su clase de educación física, ¿tú recomendarías algo para el salón de clases? ¿Sería importante? Sí, yo creo que, mira, y generalmente las maestras de preescolar traen muchas bases, ¿no? De todo este trabajo psicomotor, porque justo el preescolar le da como demasiada importancia a esto. Entonces, es nada más no dejarlo pasar, porque la experiencia que yo he tenido, ¿no? Hablando con diferentes maestros, es que a veces están tan presionados por cubrir el currículum que les mandan, que entonces dejan a un lado como estas actividades de las cuales se pueden aprovechar para estimular mucho más. Entonces, cada vez que tengan oportunidad de sacarlos al patio y en el patio enseñarles pues que con gis en el piso, pintar diferentes cosas, hacer caminitos, jugar como a hacer animales y moverse como animales, y entonces ahí les pueden meter como conocimientos ya sea de matemáticas o de ciencias o de español, ¿no? Toda esta parte del lenguaje, la comunicación, trabajar con pintura digital, trabajar pues con todo lo que se hacía, ¿no? De rasgado, boleado, todas estas experiencias que hay muchísimo material, ¿no? En libros hay muchísimo material, en el mismo internet hay mucho material y muchas actividades donde yo puedo trabajar todo esto, pero nada más que no se olviden, ¿no? De que en ciertos momentos pueden integrar estas actividades, inclusive dentro del salón de clases, ¿no? Haciendo a un lado las bancas y entonces ahora vamos a trabajar todos con ritmo, cuando pueden ir alternando, entre una actividad motriz y una actividad manual o de conocimiento, no sé. A ver, antes de empezar a ver el siguiente tema que va a ser, no sé, vamos a aprender ahora a escribir la letra D, entonces, a ver, ¿qué tal si hacemos un baile o qué tal si jugamos tantito a atraparnos o como el juego de las sillas, ¿no? En donde íbamos quitando las sillas, podemos poner diferentes objetos en el piso o aros y entonces vamos a jugar como este juego. Entonces, alguna actividad de movimiento, y esto que ayuda a que el mismo niño esté más alerta para poder integrar otros aprendizajes. Jugar con globos, jugar con burbujas, todo esto hace que el niño vaya moviéndose y entonces le ayude a este estado de alerta también.
Y también que los maestros se den cuenta si están viendo algún tipo de alteración en el movimiento, que también lo pudieran avisar a las respectivas autoridades y también a los papás en dado caso, porque si ven que un niño no está teniendo el movimiento adecuado, toda la parte motriz adecuada, pues se puede hacer una intervención y salvar muchas cosas a nivel posterior. Exacto. Y como tú dices, muchos de los maestros ya traen esta preparación. Sí, ahorita sí. Pues se nos está acabando el tiempo, queridas compañeras. Y hoy pues tuvimos aquí a Adriana, que nos estuvo hablando de psicomotricidad y de la importancia del desarrollo psicomotriz en el desarrollo infantil y luego posterior en la vida adulta, y toda esta cuestión que viene en el impacto del desarrollo emocional, en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo de habilidades de aprendizaje, la orientación espacial, personal, esta cuestión que ocurrió en la pandemia. Nos habló de los signos de alarma que los papás pueden estar notando, de estas situaciones que pueden ocurrir en la escuela. Y acuérdense, queridos seguidores que nos están escuchando y viendo, si tienen alguna duda nos pueden contactar y la misma Adriana puede resolverles las dudas, y nosotros también, y estamos en las redes sociales que ustedes conocen, en Facebook, en Instagram, en nuestro correo, y aparte en nuestro sitio de YouTube, en nuestra página y en el WhatsApp. Y no se olviden que estamos aquí para servirles y para cualquier duda, y si tienen temas que quieran que nosotros tratemos, pues no duden en escribirnos. Y acuérdense que aquí en Teraverso, el universo de las terapias, vamos a estar tocando temas como el de hoy, que fue la psicomotricidad, y vamos a estar tocando otros temas. Gracias a Yolanda, gracias nuevamente a Adriana, nuestra invitada de lujo del día de hoy, y cualquier cosa estamos en contacto. Gracias.